Muy buenas tardes, buenas noches, buen día, queridos amigos, donde sea que se encuentren. No se olviden de darle me gusta a este video y compartir si es posible. Esta información que estoy entregando es imprescindible de manejarla, conocerla, para su beneficio, no para el mío, porque produce cambios en nuestro interior y esos cambios son necesarios para todo lo que viene. Así es que, lamentando que haya tan poca gente que desgraciadamente esté escuchando estos videos tan importantes y tan trascendentes, seguimos. Hasta el segundo video hemos examinado la vida de Jesús de Nazaret desde que tenía unos 12 años hasta el final de su vida con 29 años. Paréntesis, no es que haya muerto a los 29 años, es que esa vida como Jesús de Nazaret llega ahí a ese término para comenzar una nueva vida en ese mismo cuerpo. Cierro paréntesis. Por lo que he podido relatar, seguramente tendrán la sensación de que durante ese periodo de tiempo ocurrieron algunas cosas muy importantes para el alma de Jesús de Nazaret y sobre todo para la evolución de la humanidad, porque seguramente comprenderán a partir de la experiencia fundamental obtenida de los estudios científicos espirituales que todo lo que tiene que ver con la evolución humana está interconectado y que un acontecimiento de tal importancia que ocurre en un alma humana y está relacionado con la historia humana no puede carecer de importancia para toda la evolución humana. Reconocemos exactamente lo que significa el acontecimiento del Gólgota desde los más diversos puntos de vista. En este ciclo de conferencias estamos tratando de obtener este conocimiento a través de una consideración de la vida de Cristo Jesús. Por eso, ahora volveremos a considerar el mismo momento característico en el tiempo que consideramos en el segundo video. ¿Qué debe haber vivido en el alma de Jesús de Nazaret después de todos los acontecimientos importantes que le sucedieron hasta que tenía 28, 29 años y que describí en los dos videos anteriores? Uno puede tener una idea de lo que vivía en su alma al escuchar una escena que tuvo lugar cuando tenía 20 y tantos años. Se trataba de una conversación que Jesús tuvo con su madre, con aquella persona que había sido su madre durante muchos años a través de la consolidación de ambas familias. Existía con ella un entendimiento íntimo y excelente, un entendimiento mucho mejor que el que existía con los otros miembros de la familia que vivían en la casa. Es decir, él podía llevarse bien con ellos, pero ellos no lo comprendían realmente. Anteriormente había hablado con su madre sobre muchas de las impresiones que se habían desarrollado en su alma. Pero en aquel momento se produjo entre ellos una conversación sumamente significativa que nos permite ver profundamente en su alma. A consecuencia de los acontecimientos ya descritos, se había vuelto más sabio con el tiempo, hasta el punto de que en su rostro se reflejaba una sabiduría infinita, pero también sentía tristeza, como suele ocurrir, aunque en menor grado. La sabiduría tenía el efecto de causarle una gran tristeza cuando observaba su entorno humano. A esto se sumaba el hecho de que cada vez que tenía un minuto para sí mismo, recordaba cómo a los 12 años se produjo una tremenda revolución en su alma. Cuando el alma de Zaratustra entró en su alma. Cuando el alma de Zaratustra entró por primera vez en su alma, él solo sintió la gran riqueza de la primera. Al final de sus 20 años todavía no sabía que era el Zaratustra reencarnado, pero sí sabía que a los 12 años se había producido un cambio en su alma y ahora tenía a menudo la sensación, oh, qué diferente era todo
antes de ese cambio durante mi 12º año. Pensaba en lo infinitamente cálido que se sentía su corazón entonces. De niño había estado apartado del mundo, pero tenía los sentimientos más vivos por el lenguaje de la naturaleza, por lo que era maravilloso en ella. Pero tenía poca disposición para el conocimiento mundano. Mostraba poco interés por el trabajo escolar. Sería un completo error pensar que el niño Jesús había recibido algún don antes de cumplir los 12 años. Era bondadoso, tenía un profundo conocimiento de lo humano, una gran capacidad de sentir, un ser angelical y tierno. Ahora parecía como si todo eso hubiera sido erradicado de su alma cuando tenía 12 años. Y ahora pensaba y sentía como antes había estado unido con todos los espíritus universales más profundos, como su alma había estado abierta a las profundidades del espacio infinito, y como desde los 12 años se había vuelto de repente experto en la erudición hebrea que había surgido de su interior. Pensaba en cómo en sus viajes se encontró con los cultos paganos y la sabiduría y religiosidad del paganismo fluían a través de su alma. Recordaba que entre los 18 y los 24 años había estado en contacto con las actividades y los logros de la humanidad común. A los 24 años aproximadamente entró en la comunidad de Senia, donde aprendió una enseñanza oculta y conoció a las personas que se dedicaban a esa enseñanza oculta. Pensaba a menudo en esas cosas, pero también sabía que solo había aprendido lo que la humanidad había acumulado en sabiduría desde la antigüedad, tesoros de sabiduría humana, cultura y logros morales. A menudo pensaba en cómo antes de ese 12º año se sentía unido con la base divina primordial del ser, y todo parecía espontáneo, brotando de su corazón cálido, expansivo y amoroso, y uniéndolo estrechamente con las otras fuerzas del alma humana. Estos sentimientos fueron los que dieron lugar a una conversación muy especial entre él y su madre. Su madre lo amaba mucho y a menudo le hablaba de todas las cosas hermosas y grandiosas que se habían manifestado en él desde que tenía 12 años. Al principio, él nunca le habló del conflicto interior que experimentaba, de modo que ella solo veía lo bueno y lo bello. Por eso, lo que le contó en esta conversación, que era una especie de confesión general, era completamente nuevo para ella, pero lo aceptó con un corazón cálido y tierno. Comprendió cómo se sentía él, que sentía nostalgia por lo que había tenido antes de los 12 años. Así que trató de consolarlo, hablándole de las cosas que se habían vuelto tan hermosas y espléndidas en él desde entonces. Le recordó la renovación de las grandes enseñanzas, los dichos sabios y los tesoros de las leyes judías que se habían producido a través de él. Su corazón se sintió apesadumbrado al oír a su madre hablar con tanto entusiasmo de lo que él consideraba superado. Él dijo: puede ser, pero si todos los maravillosos tesoros antiguos del judaísmo se renuevan a través de mí o de algún otro, ¿qué significa eso para la humanidad? Lo que ha sucedido en el fondo no tiene sentido. Por supuesto, si el pueblo tuviera oídos capaces de escuchar a los antiguos profetas, entonces esa renovación de la sabiduría de los profetas sería de utilidad para ellos. Pero incluso si Elías viniera, dijo Jesús de Nazaret, y quisiera anunciar a nuestra humanidad las maravillas que experimentó en las extensiones del cielo, no hay gente que tenga oídos para escuchar la sabiduría de Elías o de los profetas más antiguos, incluso Abraham y Moisés. Todo lo que aquellos profetas anunciaron es imposible de anunciar hoy.
Las palabras se las llevaría el viento. Todo lo que yo creía haber recibido no tiene ningún valor hoy. Jesús contó como un gran maestro había sido más o menos ignorado recientemente, pues aunque no tenía la estatura de los antiguos profetas, era sin embargo un maestro profundo e importante, el bueno y viejo Hillel. Jesús sabía bien lo que Hillel significaba para muchos dentro del judaísmo, incluso durante el gobierno de Herodes, cuando era difícil ganarse el respeto. Y sabía qué palabras profundas había pronunciado Hillel. Se decía de él, la Torá había muerto entre los judíos, pero Hillel la revivió. Renovó la sabiduría judía original para aquellos que lo entendían. Hillel era un maestro errante de sabiduría. Vagaba entre el pueblo judío como una especie de nuevo Mesías. La mansedumbre era su característica principal. La gente lo alababa mucho. Solo puedo mencionar algunos ejemplos de cómo Jesús le habló a su madre sobre Hillel para indicar lo que sentía por él. Describió a Hillel como un hombre de carácter apacible y gentil que logró grandes cosas a través de la gentileza y el amor. Se ha conservado una historia significativa que muestra cómo Hillel era un hombre paciente y abierto a todo el mundo. Dos personas apostaron sobre la posibilidad de enfadar a Hillel, pues era bien sabido que Hillel nunca se enfadaba. Una de ellas dijo: haré todo lo posible para enfadarlo, con el fin de ganar la apuesta. En un momento en que Hillel estaba más ocupado, se estaba preparando para el Shabbat, el hombre que hizo la apuesta llamó a su puerta y le dijo de un modo poco cortés, y Hillel era el jefe de la más alta autoridad sacerdotal, alguien acostumbrado a que se le tratara con respeto: Hillel, sal ahora mismo. Hillel se puso algo y salió pacientemente. El hombre dijo bruscamente: tengo algo que preguntarte. Hillel dijo: querido hombre, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es: ¿por qué los babilonios tienen la cabeza tan estrecha? Hillel respondió con mucha dulzura: bueno, querido mío, los babilonios tienen la cabeza tan estrecha porque sus parteras son muy torpes. El hombre se fue, pero después de unos minutos regresó y llamó groseramente a Hillel: Hillel, sal, tengo una pregunta para ti. Hillel se puso su capa, salió y dijo: bien, mi querido hombre, ¿cuál es tu pregunta? Quisiera preguntarte, ¿por qué los árabes tienen los ojos tan pequeños? Hillel respondió suavemente: porque el desierto es grande, hace que los ojos se vuelvan pequeños. Los ojos se vuelven pequeños al observar el vasto desierto. El hombre que había hecho la apuesta se estaba poniendo nervioso. Hillel volvió a su trabajo. Después de unos minutos, el hombre volvió y gritó groseramente: Hillel, sal, tengo una pregunta que hacerte. Hillel se puso su capa, salió y dijo suavemente: ¿qué deseas preguntarme? Quisiera preguntarte por qué los egipcios tienen los pies tan planos. Porque la zona donde viven es muy pantanosa, dijo Hillel, y regresó adentro. Unos minutos después, el hombre volvió y le dijo a Hillel que tenía algo más que preguntarle, que había hecho una apuesta que podía enfadarlo, pero que no sabía cómo hacerlo. Hillel le dijo con dulzura: querido hombre, es mejor que pierdas tu apuesta a que Hillel se enfade. Esta leyenda se cuenta para mostrar la paciencia de Hillel, incluso con aquellos que se oponen a él. Tal hombre es, dijo Jesús de Nazaret a su madre, en muchos aspectos como un profeta de la antigüedad. Y no conocemos muchos de los dichos de Hillel que suenan reminiscentes de los profetas de la antigüedad. Repitió varios de los hermosos dichos de Hillel y luego dijo: ya ves, querida madre, que Hillel es considerado como un viejo profeta que ha vuelto. Se me ocurre que lo que sé no proviene solo del judaísmo. Hillel nació en Babilonia y se ocupó del judaísmo más tarde.
pero descendía de David, estaba emparentado con la casa de David desde la antigüedad, al igual que Jesús. Y Jesús dijo: si yo pudiera hablar también como hijo de David, como Gilel, no habría gente que pudiera oírme. Esas palabras ya no tienen sentido. En la antigüedad sí, pero ahora no. Hablar así ahora es inútil y no tiene ningún valor. Entonces le resumió su posición a su madre. Esas profecías del antiguo judaísmo ya no son apropiadas, porque los judíos antiguos ya no están aquí. Ahora deben ser vistas como inútiles. Curiosamente, su madre lo escuchó cuando habló sobre la inutilidad de lo que ella consideraba lo más sagrado, pero lo amaba profundamente y sentía solo su amor infinito. Así que algo así como una comprensión intuitiva profunda de lo que él quería decir llegó a ella. Él continuó contándole sobre sus peregrinajes a los lugares de culto paganos y lo que experimentó allí. Recordó caer inconscientemente en el altar pagano y escuchar el Bat Kol transformado. Y entonces una renovación de la antigua enseñanza de Zaratustra brilló en su mente. Todavía no sabía con certeza si llevaba el alma de Zaratustra dentro de él, pero la enseñanza y la sabiduría de Zaratustra, el impulso de Zaratustra, surgió dentro de él durante esa conversación con su madre. Junto con su madre experimentó ese gran impulso de Zaratustra. Todo lo hermoso y grandioso de la antigua enseñanza del sol surgió en su alma y recordó las palabras de Bat Kol que recité yo en el primer video y se las recitó a su madre. Aún, amén, el mal gobierna, testigo del yo separado, la culpa de la individualidad debida a otros, ahora vivida en el pan de cada día, en el que no se hace la voluntad del cielo, porque el hombre abandonó su reino y olvidó sus nombres, padres en los cielos. En aquellas palabras que brotaban como de un genio interior, vivía en su alma toda la grandeza del culto a Mitra. Habló con su madre sobre la grandeza y la gloria del paganismo y sobre lo que había en los antiguos misterios de los diversos pueblos, muchos de los cuales convergían en los cultos mistéricos de Asia Menor y del sur de Europa. Pero también llevaba en su alma la sensación de que ese culto había ido cambiando y había caído bajo el poder demoníaco, lo que él mismo había experimentado cuando tenía unos 24 años. También le parecía que la antigua enseñanza de Zaratustra ya no era apropiada para el pueblo. La segunda cosa importante que dijo fue: si todos los misterios estuvieran unidos y contuvieran todo lo que una vez fue grandioso, la gente no estaría allí para escucharlo. Todo sería inútil. Y si yo fuera por ahí anunciando el Bat Kol transformado, si yo declarara el secreto de por qué la gente ya no puede vivir en sus cuerpos físicos junto con los misterios, la gente no estaría hoy allí para entenderlo. Hoy en día sería demoníaco. La gente ya no puede escuchar lo que una vez fue anunciado y escuchado. Jesús de Nazaret sabía que lo que había oído como la voz transformada de Bat Kol era una antigua enseñanza sagrada, una oración todopoderosa donde quiera que se celebrasen los misterios. Había sido olvidada, pero había llegado a él cuando cayó sobre el altar pagano. Pero también vio, y lo expresó claramente en aquella conversación, que hoy es imposible hacer comprender todo eso. Entonces habló de lo que había aprendido en los círculos esenios, describió la belleza, la grandeza y la gloria de las enseñanzas esenias y recordó la dulzura de los esenios. Luego habló de la tercera cosa importante que se le había ocurrido durante su conversación visionaria con el Buda. No todas las personas pueden ser esenios. Hillel tenía razón cuando dijo: no te
pares de la sociedad, sino vive y trabaja dentro de ella. Porque, ¿qué soy si estoy solo? Pero eso es lo que hacen los esenios. Se separan de la gente, que entonces es necesariamente infeliz. Luego le contó a su madre sobre su experiencia después de una conversación íntima con los esenios. Cuando estaba en la puerta saliendo, vio a Lucifer y Ahriman corriendo. Desde aquel momento, querida madre, supe que los esenios se protegen con su modo de vida y sus enseñanzas ocultas, hasta el punto de que Lucifer y Ahriman deben huir de sus puertas. Pero ellos envían a Lucifer y Ahriman a otros para que ellos mismos sean felices. Esas palabras impresionaron mucho a la amorosa madre y se sintió transformada y como una sola con él. Y Jesús de Nazaret sintió como si todo lo que lo agobiaba se hubiera quitado de encima con esta conversación. Él lo vio y su madre lo vio. Cuanto más hablaba, más escuchaba ella, más conocía toda la sabiduría que había vivido en él desde que tenía 12 años. También él trasplantó todas sus experiencias a su propio corazón. También él quedó transformado por aquella conversación, hasta tal punto que sus hermanos y otros parientes creyeron que había perdido la razón. ¡Qué lástima!, decían. Sabía tanto, siempre había sido muy callado y ahora había perdido la razón. Lo consideraban perdido. En realidad, durante días enteros anduvo por la casa como en un sueño. El Zaratustra yo, o sea, el yo de Zaratustra, se disponía a abandonar aquel cuerpo de Jesús de Nazaret, y su última resolución fue abandonar la casa casi mecánicamente e ir a casa de Juan el Bautista, a quien ya conocía. Y con esto, mis queridos amigos, hacemos una pausa hasta el próximo video. Aquí está completado lo que había ocurrido cuando traspasó la puerta de los esenios, señalado en el video anterior, y ya sabemos que tuvo su respuesta y la explicación correspondiente. Seguiremos prontamente. Bendiciones de nuestro Señor, el Mesías celestial, Yeshua HaMashiach. Benditos todos en su nombre. Amén, amén, amén y amén.